Saludos gente, como parte del proyecto Bases para la Ingeniería Electrónica patrocinado por Quantical, el día de hoy vamos a hacer una clase demostrativa del curso de Electrónica Fundamental, donde tocaremos uno de los temas más importantes y comunes del segundo parcial del sílabo de Electrónica Fundamental, que generalmente lo tienen todas las carreras, ¿no? Mecatrónica, telecomunicaciones, control, todas las relacionadas con la electrónica. Ok, entonces este análisis consta de dos partes: un análisis de las componentes en DC, en donde con el cálculo de 7 parámetros vamos a determinar la región de operación del transistor BJT, en donde vamos a ver si está en la región de saturación, corte o en la región lineal. Como es un amplificador, lo que nosotros buscamos es que esté operando en la región lineal. Para ello, pues el último parámetro, que es el voltaje colector emisor, tiene que ser mayor o igual a 6 voltios. La segunda parte del análisis, que no lo vamos a tocar en esta clase demostrativa, pero sí en el curso, es el análisis en AC, donde se sacan los parámetros de amplificación del transistor, a ver si está cumpliendo con las características de emisor común, en donde vamos a determinar ganancia de voltaje, de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida. ¿Okay? Entonces, para la clase demostrativa únicamente nos vamos a centrar en el análisis en DC. Ok, para el análisis en DC tenemos que encontrar 7 parámetros, ¿no? Como ya te había dicho antes, hay corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor, voltaje de base, voltaje de emisor, voltaje de colector y voltaje de colector emisor. Entonces, para encontrar esto, nosotros primero tenemos que conocer quién es la base, quién es el colector y quién es el emisor. Eso lo vamos a ver en nuestro curso, donde te lo voy a explicar detalladamente, ¿ok? Porque todo viene de una teoría. Pero si te tuviera que resumir, pues vamos a hacer algo. Donde veas esta flechita chiquita, esa va a ser el emisor. Si el emisor está aquí, en el contrario va a estar el colector. Y si ves esta raya vertical para atrás, va a ser la base. Colector, base y emisor. Si la flechita estuviera acá arriba, sería emisor, base, colector. ¿Ok? Con eso nos vamos a quedar ahorita para que me entiendas la clase. Entonces, hay 3 tipos de circuitos de polarización. Está el polarización fija, el autopolarización y el polarización por divisor de tensión. El más estable y el más confiable es el divisor de tensión, la polarización por divisor de tensión. Por eso hemos escogido este circuito de aquí. Si te das cuenta, de aquí del circuito completo hemos quitado esta parte de aquí y esta parte de acá. Acá ya no están. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el análisis en DC. No necesitamos fuentes alternas. Eso es para el análisis en AC. ¿Okay? Aquí solo necesitamos esto. Por eso lo hemos hecho circuito abierto aquí y hecho circuito abierto acá. Ahora, para analizar esto de aquí, si tú vas a los libros vas a encontrar un millón de formas de poder resolver esto y encontrar estos parámetros de aquí. La corriente que pasa por la base, por el colector, por el emisor, los voltajes y demás. ¿Ok? Pero nosotros vamos a ir... en los libros se estiman mucho, pierden mucha exactitud los cálculos, hacen demasiadas estimaciones y tú como estudiante necesitas saber de dónde salen las cosas. Por eso vamos a combinar un método que sea rápido y que nos trate de dar los valores exactos. ¿Ok? Es lo que aprendimos nosotros en nuestro tiempo. Entonces vamos a aplicar el teorema de Thevenin en este punto de aquí. ¿Para qué? Para encontrar el punto más importante de los 7 parámetros, que es la corriente de base. El voltaje de Thevenin, ¿cómo sería aquí? Sería VCC por RdB2 entre RB1 y RB2. Aquí he puesto R2 y R1 porque me he comido la B. Y me sale que el voltaje de Thevenin es 419. Luego, para la resistencia de Thevenin, como vas a ver en el curso más detalladamente, con más tiempo, estas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, tenemos que sacar el paralelo de esto. Esta es la resistencia de Thevenin. Y pasamos de tener este circuito a este de acá, donde a este de acá le podemos hacer un análisis mucho más rápido de estos 7 parámetros que hacerlo acá. Acá podrías haber hecho mallas, nodos y todo lo que tú conoces de tu curso de circuitos eléctricos. Por eso es importante tener las bases de circuitos eléctricos para estudiar electrónica. Pero no te preocupes, en nuestro proyecto también tenemos un curso de circuitos eléctricos por si te interesa. Ok, entonces acá ya tenemos un circuito mucho más simplificado. Si aquí hacemos una malla, podemos sacar la corriente de base, aunque se nos mete también aquí una corriente que yo le he llamado de colectores. Aquí está mal, aquí es corriente de emisor, porque va a pasar por acá. Este voltaje VE, si tú te das cuenta, entre estos dos puntos aquí hay colector base y base emisor. Eso me olvidé decirte antes. Acá la corriente también pasa por este punto, pero entre base y colector hay un circuito abierto. En cambio, entre base y emisor hay una polarización directa, hay una fuente de 0,7 que es la correspondiente al diodo, que ya vamos a ver más a detalle en el curso, como te había dicho. Entonces aquí está ese voltaje base emisor que vale 0,7. Es un parámetro que se conoce siempre. Y hacemos, despejamos. Aquí vamos a considerar una de las primeras aproximaciones que se hace, que es que la I de colector es beta veces I de base. ¿Te acuerdas que te había dado un beta, una ganancia de 150? Pues aquí la vamos a aplicar.
Y también en el emisor hay un beta más 1, que sería 150 más 1, 151 por I de base. Así sacas I de colector y I de emisor, así de rápido. Si sacas I de base, luego multiplicas por beta, tienes I de colector. Luego multiplicas I de base por beta más 1 y tienes I de emisor, así de rápido. Ok, en este caso vamos a hacer el reemplazo. En vez de decir I de emisor, vamos a decir I de beta por I de base por beta más 1 por RE en vez de IE, ¿no? Y ahora sí tenemos solamente una incógnita, despejamos I de base, todos estos parámetros ya tenemos, mira que los hemos reemplazado y sacamos I de base. Luego, como te dije, I de colector es beta por I de base, tenemos esta cantidad, I de emisor tenemos esta cantidad, y luego para sacar los voltajes simplemente ley de Ohm, ¿no? Aquí está, en esta parte es el de emisor. Si tú ves que tenemos resistencia de emisor y corriente de emisor, por ley de Ohm tenemos voltaje de emisor, pues aquí está, IE por RE 2.59 voltios. El voltaje de la base, bueno, como tú habrás aprendido en circuitos eléctricos, el voltaje se define como la diferencia de tensión entre dos puntos. Entonces, entre la base y el emisor, el voltaje de base emisor es voltaje de base menos voltaje de emisor. Pero si despejamos esa fórmula, nos queda que voltaje de base es voltaje de emisor más voltaje base emisor, entonces nos queda 3,29 voltios. Para la última, BC, igual, por circuitos eléctricos, divisor de tensión, voltaje en este punto y en este punto. En este punto está BCC, que es el de la fuente, y en este punto está IC por RC. Por eso tenemos que BC es BCC menos IC por RC. Sacamos 7.942. Y ahora pues podemos tener BCE es igual voltaje colector emisor igualmente por el concepto de voltaje de divisor de tensión, voltaje de colector menos voltaje de emisor. Y tenemos ya el punto de polarización, ¿ok? Ahora con este parámetro que dije que era el más importante, tenemos que hacer el análisis. Si era mayor o igual, no recuerdo si era de 6 o de 4, habría que revisar. Estábamos operando en la región lineal, me parece que no, porque debía ser mayor o igual que 6, ok, pero bueno, esto es lo que hemos sacado en nuestros cálculos, ¿no? Hemos encontrado los 7 parámetros y podemos determinar en qué región está operando nuestro querido transistor, ok. Ahora bien, esta es la parte de teoría. Sin embargo, al momento de ir a simular ya sea en Multisig, en Proteus o en donde tú quieras, o ir a implementarlo, peor ir a implementarlo en la práctica, vamos a ver que hay ciertas diferencias. Vamos a ver qué pasa ahí, vamos a aprender unos truquitos. Bien, como puedes ver, aquí está la simulación del circuito que estábamos planteando. Pero si te das cuenta, los valores que tenemos en los diferentes multímetros, ya sea del emisor, base y colector, no coinciden con los que calculamos anteriormente. ¿Por qué pasa eso? Todavía en un simulador donde todos los elementos son ideales. ¿Qué pasaría si hacemos esto en la práctica? Nos saldrían otras cosas completamente diferentes. ¿Dónde está el error? ¿Estará el error en los cálculos que hice? ¿Estará el error aquí? ¿O dónde estará el error? Pues la respuesta es muy sencilla. El error está aquí en el simulador. ¿Por qué? Porque aquí el beta no está trabajando como debería trabajar. A pesar de que nosotros en el ejercicio que viste teníamos un beta de 150, acá pues no necesariamente está en 150. ¿Y cómo compruebas eso? Pues la definición dice que un beta se define como la razón entre la corriente de colector y la corriente de base. Vamos a hacerlo. Corriente de colector tengo 1.698 miliamperios, ¿no? Dividido para 23.062 microamperios, vamos a ver que nos da un beta de 73.62, que no es los 150 que estábamos esperando, ok. Y también con eso estamos viendo que no está operando con el beta que nosotros nos habíamos planteado, por lo tanto hay que modificar el elemento. Otra cosa que quería hacerte quedar en cuenta es que si tú tienes una forma de darse cuenta que estás haciendo bien las cosas, es que la corriente de base tiene que estar siempre en microamperios y la corriente de colector y de emisor siempre tiene que estar en la orden de los miliamperios, no solo aquí en la simulación sino también en los cálculos. Si te das cuenta, en los cálculos para la corriente de base sacamos microamperios, para la corriente de emisor y de colector sacamos miliamperios, porque la corriente que pasa por la base siempre va a ser muy chiquitita, casi cero en comparación con el colector y con el emisor, ok. Todas esas características se las vamos a estudiar más a detalle, como ya digo, en el curso, pero es bueno que lo sepas, ¿no? Para que sepas que estás haciendo bien base, microamperios, colector y emisor, miliamperios. Ok, ahora sí, sigamos. ¿Cómo corregimos este error? Pues muy sencillo. Vamos a ir a la opción D. Vamos a seleccionar con el cursor al transistor. Vamos a hacerle doble clic y se nos va a abrir esta pestañita de aquí. Nos vamos a ir a la parte donde dice editar modelo. Y aquí hay bastantes características. Nosotros vamos a buscar la que dice BF, donde dice Ideal Maximum Forward Beta. Aquí dice que son 100. Y cuando lo calculamos con las corrientes vimos que ni siquiera 100 era 73. Entonces nada tiene que ver lo que tú pongas aquí. No es que si tú pones 150 ya está solucionada, son 150, no funciona así.
tienes que ponerle algún valor e ir comparando la corriente de colector y la corriente de base hasta que tenga 150. Así que a mí, ¿con cuál número me funcionó aquí? A mí me funcionó con 390. ¿Ok? También hay que desmarcar esa casilla que dice utilizar, le desmarcas, ¿no? Y pones tú, o bueno, con tal de que tú modifiques, ya se te desmarca solito. Ya, nada más no la vuelvas a marcar, déjala así en blanco. Entonces a mí me funcionó con 390. Yo, después de que modificas, pones en cambiar componente y en aceptar. Y luego tienes que darle otra vez al play. Y ahora sí me sale los valores que son 14 microamperios, 2,15 en el colector, 2,16 en el emisor. Siempre el emisor es un poquito más. Y listo, aquí está. No son exactamente los valores, pero ya el porcentaje de error como que es un poquito menos, ¿no? En antes, si tú haces la fórmula del cálculo para errores, que es voltaje teórico menos voltaje medido sobre voltaje teórico por 100, ese valor no tiene que superar el 5%. Si supera el 5%, pues estás haciendo malas cosas. ¿Ok? Y nos salían valores muy diferentes, siquiera era un 100% o 75% de error, entonces es completamente inaceptable. Ahora, si haces el cálculo del error entre este valor y el que calculamos, pues tiene que estar por debajo de los 5%. Ahí nosotros verificamos que estamos haciendo bien las cosas. Y listo, eso es todo lo que tenías que hacer para el cálculo de los componentes en DC. Aquí falta todavía, ¿no?, medir los voltajes y el VCE, pero si ya las corrientes están bien, pues vas a darte cuenta que los voltajes también van por lo mismo. Y listo, chicos, esto ha sido todo la pequeña clase de demostración que teníamos preparados para ustedes. Como pueden ver, hay muchas cosas que tenemos preparadas para nuestro curso y que estamos muy ansiosos de que inicie y que podamos compartir con ustedes toda esta información valiosa sobre el curso de circuitos eléctricos. Chao.